noches, iglesia. Hoy nos reunimos nuevamente en este servicio de mitad de semana para adorar a Dios, para conectarnos, para tener una recarga espiritual, y estamos aprendiendo una temática increíble, los regalos que la cruz nos ha dado, y hoy continuamos con nuestro estudio. Y le pido que esté usted dispuesto a alabar, a adorar al Señor, pero sobre todo a aprender lo que Dios quiere contarnos hoy, lo que Dios quiere, Señor, enseñarnos. Gracias, Dios, gracias porque estás ahí, Señor, en nuestra vida, Dios. Hoy queremos rendirnos a ti, Señor. Hoy queremos estar completamente, Señor, a tus pies, Dios. Hoy queremos, Señor, que tú tomes tu lugar en nuestra vida, Señor. Y vamos a cantarle que no hay un lugar más alto, no hay un lugar más grande donde podamos estar en paz, donde podamos rendirnos que a sus pies. Y a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego todo lo que soy. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Donde nadie me puede señalar. Así es, Señor, nos perdonaste. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
permaneceré postrado a tus pies. Y aquí Permaneceré a los pies de Cristo. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Así es, Señor. Más No hay grande, lugar más grande, Señor. que estar a tus pies. Solo a tus pies, Señor. Que estar a tus pies. Solo a tus pies, Dios, hay podemos lugar descansar, más Señor. alto, más grande. Solo a tus pies Que podemos estar a descansar. tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Ahí permaneceremos, Dios, postrados a tus pies, Señor, descansando totalmente en ti, Señor. Gracias, Dios. Permítenos tener paz, encontrar paz, Señor, en lo que tu cruz, Dios, nos ha dado. Encontrar paz en ese acto tan precioso y encontrarnos ahí, Señor, contigo. Señor, hoy queremos levantar nuestras manos, Dios, y decirte lo maravilloso que eres, lo grandioso, Señor, que eres, lo mucho que creemos en ti, Señor, lo dispuestos que estamos a que nuestra vida sea llena de ti, Señor. Dígale, quiero levantar a ti mis manos. Y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, milagroso Señor, llena este lugar llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, Señor. Maravilloso Jesús, a ti, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Así es, Señor, recibe toda la gloria, Dios. Toda la honra, Señor, sea para ti, Dios. Que nuestra vida, Dios, pueda ser entregada totalmente a ti, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor, en tu presencia. Hoy declaramos que creemos en ti, Señor. Que creemos en lo que hiciste en la cruz. Que creemos, Señor, en cada uno de esos regalos, Dios, que esa cruz nos trajo, Señor. Creemos en ellos y los aceptamos, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Amén y amén. Hola, iglesia, muy buenas noches. Saludos muy especiales y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Qué hermosa alabanza. Como siempre lo digo, la alabanza es fundamental porque tiene el propósito de hacer sensible nuestro corazón. A través de la alabanza, nuestro corazón reconoce en esa relación que tenemos con Dios, esa necesidad de Dios. Somos sensibles y reconocemos que es en Él, en esa relación, en su presencia. Gracias a Dios por la alabanza. Darle gracias a las personas que han estado vinculadas con este ministerio, Juan Diego, César, a Marcelita, todos, gracias, a Natalie, a todos los que van a estar pronto, los miembros del Ministerio de Alabanza, porque cada día nos estamos sumando muchas más personas a este ministerio. Que Dios los bendiga por estar conectados, que Dios los bendiga. Mantenemos nuestra conexión, como lo hemos dicho. Todavía no tenemos nuestros servicios presenciales. En la agenda del Señor, en la agenda del cielo, está la fecha en la que vamos a comenzar nuestros servicios presenciales. Pero mientras eso sucede, estamos conectados desde la virtualidad. Por eso quiero darle un saludo muy especial a todos, especialmente a las personas nuevas. Recordarles que en el oriente antioqueño,
En Río Negro, Antioquia, en el sector conocido como Llano Grande, se encuentra esta nuestra iglesia, esperándonos a todos para el día que podamos volver a la presencialidad. Estamos siendo prudentes, seamos pacientes. Que Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todos. Bueno, algunos anuncios que no son muchos. Este próximo viernes vamos a estar en nuestra reunión de oración. 1 hora de oración y de alabanza. 1 hora de intercesión. Y quiero invitarlos a todos. Miren, la reunión de oración es poderosa. Lo que sucede cada vez que nos reunimos, lo que Dios, o la manera en que Dios obra cuando la iglesia se une a orar, es increíble. Todos tenemos razones para orar. Una buena reunión para traer esos motivos es esta reunión que estamos haciendo los días viernes. Dios los bendiga, que sea muy especial este viernes. Los esperamos a todos allí. Y recordarles que esa reunión es a través de Google Meet y que pueden pedir la conexión por el número de WhatsApp institucional. Me gustaría que me envíen el link para la reunión de oración. Ahí te lo estarían enviando. Que Dios los bendiga. Bueno, este fin de semana, como lo anuncié el domingo, se va a llevar a cabo el cierre de las reuniones de jóvenes. Siempre nos tomamos un receso ministerial, digamos. Los ministerios se reúnen de hombres, de mujeres, de jóvenes. Durante todo el año nos estamos reuniendo, pero para los meses de diciembre y enero estamos en un receso, pero hacemos una reunión especial de despedida. Este año esa reunión es global. El sábado se van a estar reuniendo los jóvenes de ECO y Delegado Global. Que Dios los bendiga. Allí estarán conectados con ese liderazgo global de TMT. Y el domingo también de 10 a 4 de la tarde, TMT Pulso Global. Qué bendición para que conectemos a los chicos allí. Va a ser una bendición, imagínate. Estamos orando para que el Señor manifieste su poder y su presencia entre los jóvenes y puedan tener un cierre de año maravilloso. Oremos por el liderazgo de los jóvenes. Oremos por ese liderazgo en nuestra iglesia. Yo les agradezco mucho, muchachos, por mantener el fuego y la llama encendida. Que Dios los bendiga, que Dios les recompense todo el esfuerzo que han hecho durante todo este año para mantener conectados a los jóvenes. Y el domingo nos vemos en nuestro servicio a las 10:30 de la mañana. Solamente agradecerles a los padres que conectaron a los niños a la actividad de Roca Kids. Recuerde que están haciendo algo muy especial, unas gafas maravillosas, y se van a reunir este domingo después del servicio nuevamente. Si no te reuniste el domingo pasado, no importa, te esperamos después del servicio este próximo domingo. Que Dios los bendiga. Qué actividad tan hermosa, ver la cara de los niños, de varios que pude observar, el corazón, la alegría. Qué maravilla, que Dios los bendiga. Y también recordarles que estamos con nuestra campaña de estrellitas, que va a ser una bendición, unos recursos adicionales que son necesarios para comprar los regalos de las niñas del hogar, que ya son 52 en nuestro hogar de Medellín y Llano Grande. Que Dios los bendiga. Y para otros niños también Dios colocará en el corazón de quienes dirigen toda esta actividad. Que Dios los bendiga. Bueno, hoy un regalo más. Bueno, es que decir un regalo más es como, yo no sé si debería decirse de esa manera. El estudio de uno más de los regalos, tal vez. La justificación. Y para eso les voy a pedir un favor. Abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Romanos 3, 21 al 23. Y oramos al Señor para pedirle que hable a nuestro corazón. Romanos 3, 21 al 23. Leamos, por favor. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué no me acompañas para orar? Pidámosle al Señor que hable a lo más profundo de nuestro corazón. Ora por mí, ora por mí. Padre amado, gracias.
En el nombre del Señor Jesucristo, hoy queremos alabarte y bendecirte con todo nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón recibimos tu palabra con amor, porque de esa misma forma tú nos la entregaste. Gracias, Señor, por este regalo de la cruz que es la justificación. Yo te pido, Señor, que este tema quede claro en nuestros corazones, que nos apropiemos de él y que podamos todos entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo. Gracias. He disfrutado mucho de este regalo, Señor, tú lo sabes. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te pido por mi vida. Yo te pido por ser un instrumento en tus manos y que tu palabra, Señor, que está en mi corazón, salga por mis labios y cumpla el propósito por el cual tú nos la estás dando en este día, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, nos encontramos con una de las cartas centrales del ministerio del apóstol Pablo. Todas las cartas son centrales. Lo digo porque es que la carta a los Romanos es una carta fundamental en el cristianismo. Es una carta profunda, con un mensaje claro, donde Dios reveló al apóstol la condición del ser humano en los primeros 2 capítulos, esa condición de la cual todos hemos hecho parte y por la cual estábamos separados de Dios. Y comienza el apóstol a partir del versículo 3 a introducir entonces en ese conocimiento revelado a la persona del Señor Jesucristo como aquel mediador por el cual nosotros podemos tener una relación con Dios. El único mediador y el único por el cual todos los seres humanos, a partir de Jesús, podemos tener un acercamiento con el Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Y aquí en el versículo 21 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué significa que no se necesita la mediación de la ley? Dice sin la mediación de la ley. Pues hablemos de la mediación de la ley, porque es que hasta ese momento, hasta que Dios se hiciera hombre en la persona del Señor Jesucristo, y después de Moisés evidentemente, es decir, de Moisés hasta Jesús, en lo que se conoce como la dispensación de la ley. La ley era necesaria, escúchame bien, necesaria, imprescindible en la relación de Dios con los seres humanos, en la relación de los hombres, de los seres humanos, hombres y mujeres, con Dios. La ley que Dios le entregó a Moisés era el camino para poder relacionarse con Dios, para satisfacer las exigencias de Dios, porque la ley era justamente eso, el vehículo, el camino con el cual Dios había estipulado que las personas, al cumplirla, se pudieran relacionar con Dios de manera personal. Era a través de la ley. Pero Pablo está diciendo que ahora hay un cambio de condiciones, un antes y un después. Antes era necesaria la mediación de la ley. Ahora, dice Pablo, no es necesaria. Pero ahora sin la mediación de la ley. Ahora no es necesario que las personas cumplamos todos los requisitos que la ley establecía para agradar a Dios. De hecho, tenemos que decir, y vale la pena decir antes de avanzar, que con el solo quebrantamiento de uno de los mandamientos de la ley, se fallaba en toda la ley misma. Eso era increíble. El cumplimiento de la ley era una cosa tremendamente rigurosa. Gracias a Dios, porque el Señor, en la persona del Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de relacionarnos personalmente con Él, sin que intervenga entonces aquello que hizo parte de la relación de los hombres con Dios. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿a qué se refiere esto? Pues hombre, Dios es justo y las faltas hacia Él necesitan ser cubiertas, pagadas, satisfechas.
Eso era lo que ocasionaba la ley. La ley lo que procuraba es que las personas vivieran de una manera que dieran el punto, si me permiten la expresión, que satisfacieran lo que Dios pedía que se hiciera. Ahora, si no hay ley, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la Biblia dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Dios es justo y las faltas hacia Él necesitan ser cubiertas, pagadas o satisfechas. Dios no va a declarar inocente al culpable, ni culpable al inocente, dice la Biblia. En la justicia de Dios, el culpable es culpable, el inocente es inocente. El problema es que todos somos culpables. Ay, pastor, como veníamos de bien. Eso es lo que hemos venido hablando. Todos delante de Dios somos culpables. Todos delante de Dios de una u otra manera le hemos fallado. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer, sino reconocer que esa es nuestra condición. Ningún ser humano, escúchame bien, ningún ser humano después de Adán, distinto al Señor Jesucristo, que era verdadero hombre, dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre. Ningún ser humano después de Adán y de Eva, incluyéndolos a ellos, distinto a Jesús, delante de Dios es inocente. Porque nuestra condición que recibimos, heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es una condición caída. Pero nosotros mismos, porque no tenemos que achacarle, sí, entonces como Adán y Eva cayeron, entonces ellos son los culpables. Sí, ellos son los culpables, pero ¿y nosotros qué? Es que nosotros también le hemos fallado a Dios. Claro, veníamos condicionados, pero es que nosotros le hemos fallado a Dios. Ninguno queda bien parado, perdóname la expresión, ante Dios. Ninguno. Cuando digo ninguno, tenemos que entender la palabra. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni siquiera María, la madre de la persona humana de Jesús, de la naturaleza humana de Jesús. Todos hemos fallado, todos somos culpables. Así que en su justicia, todos merecemos ¿qué? La condenación. ¿Qué es lo que merece una persona que se decreta culpable? La condenación, la condena. Todos merecíamos la condenación. Así de sencillas son las cosas espiritualmente hablando. La mediación de la justicia de Dios es el aporte de Dios para solucionar la situación. Escúchame bien esto. La mediación de la justicia de Dios es el aporte de Dios para resolver las cosas. Antes mediaba la ley y quien cumplía la ley a cabalidad podía decir estoy agradando a Dios, pero nadie podía cumplirla a cabalidad. Ahora, para resolver esa situación, para poder que las cosas tomen el perfecto camino que Dios quiere, la voluntad perfecta de Dios, se manifiesta la justicia de Dios a nuestro favor. Ese es su aporte. Solamente Él, que es el ofendido, puede hacer el aporte. El aporte para solucionar la situación es que de esta forma, a través de la manifestación de su justicia, Dios ha decidido que se resuelvan las cosas, que se reciba el pago por la condena necesaria para los que son culpables. A través de la manifestación de la justicia de Dios se resuelve el pago. Alguien tiene que pagar. Los culpables tienen que ser condenados. Nosotros hemos fallado, nosotros necesitamos ser condenados. Necesariamente somos condenados. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manifiesta su justicia. Esa justicia se recibe mediante la fe en el Señor Jesucristo a todos los que creen, sin distinción. Porque la Biblia dice, porque todos hemos pecado, versículo 23, y como consecuencia estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, sin distinciones. Esa justicia se manifiesta para todos los que ponen su fe y su esperanza en esto. ¿En qué se manifiesta la justicia de Dios?
en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Era necesario que alguien pagara para satisfacer las necesidades de la ley, lo que la ley pedía. Para poder acercarnos a Dios, no podemos acercarnos con cualquier corazón. Necesitábamos que algo sucediera. La manifestación de la justicia de Dios es el regalo del Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Él fue el precio, Él fue el pago, Él fue el que pagó. Ahora no se necesita la mediación de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Sobre el Señor Jesucristo recayó el precio de nuestra paz, dice la Biblia. Sobre el Señor Jesucristo recayó la justicia de Dios. Él es la manifestación de la justicia de Dios. Él es el pago. Su sacrificio en la cruz nos ha dado a nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios. Porque a través de ese sacrificio, ya lo hemos visto hasta aquí en los regalos de la cruz, hemos sido perdonados. Hemos sido liberados del pecado. Hemos sido reconciliados. Gracias a ese sacrificio tenemos la victoria sobre el enemigo y la redención, como lo vimos hace 8 días. La Biblia dice en Romanos 3:24, mira lo que dice el versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por eso ustedes me escucharon hablar al principio de la dispensación de la ley. La dispensación de la ley es el periodo comprendido entre que se promulgó la ley de Dios al pueblo de Israel con Moisés hasta la venida del Señor Jesucristo y hasta su muerte. Porque con la muerte de cruz se manifiesta la justicia de Dios. Y esa justicia se recibe única y exclusivamente por gracia. Es decir, porque a Dios le pareció que eso era lo que Él debía entregarnos, porque a Él le pareció, no porque nosotros decidimos cómo se resolvían las cosas. No, en este caso nosotros no decidimos nada que tenga que ver con el perdón o con estas cosas distinto al arrepentimiento. El ofendido es Dios, y en su gracia, gracia es favor, en su amor, Dios manifiesta en el sacrificio de Jesús esa justicia. Por eso dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. No tenemos que pagar tú y yo. No tenemos que pagar. Lo enseñé cuando hablábamos de que fuimos perdonados en la cruz. Sí se pagó un precio por el perdón, sí se pagó un precio por la redención, sí se pagó un precio por la justificación, sí se pagó un precio por la liberación, pero ese precio no lo pagamos tú y yo. Ese precio fue la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Él fue el que pagó el precio, nosotros somos los beneficiarios. Por gracia, dice la palabra del Señor, son justificados gratuitamente mediante la liberación, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Qué es justificar entonces? Porque ese es el regalo que vamos o estamos viendo hoy, pero había que colocar unas bases introductorias. ¿Qué es justificar? Justificar es declarar justos a quienes no lo son. Esa es el significado más sencillo, la explicación más sencilla acerca de justificar. Justificar es declarar justos a quienes no son justos. Eso es justificar. Justificar no es aceptar como válida su condición, porque nosotros tenemos en mente que justificar es algo así como, bueno, todos somos pecadores. Y entonces, como todos somos pecadores y no hay nada que hacer, Dios tiene que aceptarlo, y como Dios lo tiene que aceptar, entonces Dios nos justifica porque sí, listo, todos son pecadores, yo los perdono. No, Señor, Dios no acepta absolutamente nada que tenga que ver con el pecado, porque Dios es santo. La justificación no es aceptar válida nuestra condición de pecadores. Dios no está aceptando válida nuestra condición de pecadores en la justificación.
Dios nos está declarando justos. Cuando la Biblia dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente, no quiere decir que Dios está diciendo, bueno, me resigno, ustedes a partir de Adán y Eva pecaron, entonces como todos son pecadores, tienen un lugar en una habitación en el cielo. No, no funciona así. Nosotros no tenemos una habitación en el cielo si no es por el arrepentimiento y por creer en la obra del Señor Jesucristo. La habitación está, pero en otra parte. Justificar es hacer justos a quienes no lo son. Eso es justificar. La justificación, el regalo que estamos viendo hoy, este es un regalo de la cruz maravilloso. Decía en la oración, gracias Señor porque yo he disfrutado mucho de este regalo. Yo no puedo disfrutar de los regalos si no sé de qué se trata el regalo. Yo no puedo disfrutar de un regalo si yo no lo he destapado. Pues aquí estamos estudiando cuáles son los regalos para que los podamos recibir, destapar. ¿Y cuál es este regalo de la justificación? Pues que somos declarados justos ante Dios, aunque somos pecadores delante suyo por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya, gracias a Dios. La justificación es que somos tú y yo declarados justos. Declarados justos ante Dios, aunque somos pecadores ante Él. Es que a nosotros no se nos debe olvidar cuál era nuestra condición. Inclusive nosotros hoy seguimos fallándole al Señor, como lo hemos dicho. Pero hemos sido declarados justos, dice la palabra. Hemos sido justificados. Tú y yo hemos sido declarados justos gracias a la obra de Jesús. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos acceso a Dios, que tenemos cabida en el corazón de Dios por el sacrificio de Jesús, aunque le hemos fallado de una y de mil maneras. Porque esa fue la manifestación de la justicia de Dios. Ya no es necesaria la ley, no tenemos que cumplir 50,000 requisitos. Bueno, la ley tenía 613 artículos. No tenemos que cumplir todas esas exigencias. Gracias a que el Señor se entregó en la cruz, derramó su sangre, allí fue pagado el precio de la condena que mereceríamos nosotros por nuestro arrepentimiento. Y al abrir ese regalo de la cruz, somos declarados justos ante Dios. Una ilustración que me ha enseñado a entender este regalo fue la que alguien dijera o la que alguien hiciera en alguna ocasión. Que en el cielo el Padre Celestial está con el Hijo y está mirando hacia la tierra y está viendo a toda la humanidad y está diciendo: culpable, 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 todos son culpables, dice el Padre Celestial. Y el Señor Jesucristo, el Hijo, le dice: papá, pero mira, ponte estas gafas. Y el Padre Celestial se pone las gafas, y los lentes de las gafas son la sangre de Jesús. Y cuando el Padre Celestial se pone las gafas y nos ve a los que hemos aceptado a Cristo, los que nos hemos arrepentido, dice: inocente, inocente, inocente. ¡Guau! Justificados por la fe, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando entendí estas cosas de la teología, dije: Señor, perdóname, yo no te puedo fallar más. Yo no te puedo fallar. Si el Señor Jesucristo me justificó ante ti, si yo era el que merecería estar en la cruz, y tú me estás dando acceso a tu seno, a tu gracia, a tu presencia. Si yo era el que debía pagar, y por el sacrificio de Jesús ahora soy justo sin serlo. Qué cosa tan hermosa, tan bella, el regalo de la justificación en la muerte de cruz. Miremos el versículo 25, Romanos 3:25, la primera parte, la parte A. Dios lo ofreció, está hablando de Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Este es un asunto de Dios.
La manifestación de la justicia de Dios nace en el corazón de Dios. Esto se conoce dentro de la teología como el plan de salvación. Ese es el plan de salvación. En el plan de salvación, Dios tenía dispuesto hacerse hombre en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo. Pero no era solamente necesario que se hiciera hombre, era necesario que muriera en la cruz. Porque yo quiero recordarles que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como no se podía cumplir a cabalidad la ley, eran necesarios los sacrificios de los corderos que tenían que ser llevados al templo ante el sacerdote. Y cuando uno lee todos estos pasajes o aspectos del Antiguo Testamento en la ley, uno veía que la persona tenía que ir ante el sacerdote. Dice la Biblia que imponía las manos sobre el becerro o sobre el ternero. Y entonces esos pecados eran transferidos al ternero y el ternero era sacrificado porque era necesario un sacrificio expiatorio. No era la persona la que moría, era la que tenía que morir, pero no era la que moría, era el ternero muriendo en su lugar. El ternero que se llevaba a hacer el sacrificio en el templo, porque dice la Biblia que era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Pues aquí nos está diciendo Pablo que Dios ofreció al Señor Jesucristo como un sacrificio de expiación. Sacrificio, entiéndase muerte. Sacrificio, entiéndase la cruz del Calvario. Dios ofreció a Jesús, el Cordero de Dios. Nunca se nos olvide que cuando Juan el Bautista, primo para mayores señas de Jesús, vio a Jesús, en alguna ocasión dijo: ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio es muerte. Sacrificio es que en la cruz del Calvario el Señor entregó su vida. Esto es supremamente importante y no me cansaré de decirlo, lo he dicho casi en todas las entregas del estudio de los regalos de la cruz. Muchos quieren quitar el sacrificio de Jesús. No es que tú no puedes quitar el sacrificio de Jesús, porque si quitas el sacrificio de Jesús, la ecuación queda sin valor, no funciona. Para tener acceso a la persona de Dios, para tener acceso al corazón de Dios, era necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, porque el Dios Santo no tiene relación con los pecadores, sino a través de ese perdón, a través de ese pago que se satisfizo al morir el Señor Jesucristo en la cruz. Expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Eso es expiar. Expiar es sufrir el castigo, y quien tiene que sufrir el castigo es el que cometió la falta. Quien cometió la injusticia, quien cometió el pecado, es el que tiene que expiar. Es decir, pagar, sufrir el castigo por haber cometido una falta o delito. El sacrificio expiatorio del que nos habla la Escritura es que el Señor Jesucristo en la cruz sufrió el castigo para pagar el delito cometido por nosotros, no por Él. La Biblia dice: el justo por los injustos, el inocente por los culpables. El sacrificio expiatorio es que el Señor Jesucristo en la cruz sufrió el castigo para pagar el delito por nosotros. Nosotros éramos los que debíamos haber pagado, pero Él en el sacrificio es el que paga. Gracias a Dios, ese es el sacrificio expiatorio. Demostrar su justicia a través del sacrificio del Señor Jesucristo, es decir, que así queda juzgada la situación como algo que Dios dispuso, como algo que proviene de Dios, porque nosotros no lo podíamos resolver. Y esto tiene que dejar claro de una vez y para siempre en nuestro corazón que la muerte del Señor Jesucristo fue el único sacrificio. Escúchame, el único sacrificio necesario y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Que a partir de allí no se necesitan sacrificios.
que a partir de allí no se necesitan sacrificios de nuestra parte. Nosotros tenemos que borrar de ese inconsciente colectivo religioso que tenemos el hecho de que se necesita un sacrificio de nuestra parte. Mira, yo lo explico de esta manera cuando explico el curso de ADN, que son las bases de todas estas enseñanzas. Por más innovadores que seamos nosotros inventándonos sacrificios, ¿no? Por más creativos que sea cualquier persona, por más innovadores que seamos diciendo, uy, es que yo me tengo que sacrificar para que Dios me perdone, entonces me voy a fustigar con este látigo, entonces me voy a ir de rodillas por toda la mitad del templo hasta que me sangren las rodillas cuando llegue al altar. Mira, puedes inventarte el sacrificio más innovador, colocarte frijoles en los zapatos y hacer una peregrinación hasta que te salgan llagas en los pies. Nada de eso es necesario, ni siquiera suficiente, ni siquiera útil. Nada de eso se compara a la muerte de cruz del Señor Jesucristo. Ese es el único sacrificio necesario y suficiente. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Pues creerlo, aceptarlo, recibirlo, incorporarlo en nuestro corazón, decir: yo creo que fuiste a esa cruz, Señor, a perdonarme, a morir por mí. Eso es lo que Dios espera, que nosotros tengamos un corazón sensible y comprendamos que el sacrificio expiatorio de Jesús fue el único y además necesario para arreglar las cosas con Dios. Por eso hablamos ya de reconciliación. Pero miremos lo que dice el versículo 25 en la parte B y versículo 26. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Anteriormente en qué? En su paciencia. ¿Qué significa esto? Que Dios fue muy paciente con la humanidad. No significa que Dios había aceptado el pecado como justificado. No, nunca se te olvide. Dios no justifica el pecado. La justificación es hacer justo a quien es pecador, no justificarle sus pecados. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto en los pecados. Es que lo que debía pasar era que la humanidad toda fuera borrada, pero Dios pasó por alto los pecados. Versículo 26. Pero en el tiempo presente, dice Pablo, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Era necesario que se pagara un precio, que se derramara la sangre. La manifestación de la justicia fue el sacrificio de Jesús en la cruz. De este modo, atentos, Dios es justo y a la vez el que justifica ¿a quiénes? A los que tienen fe en Jesús. Entonces permítame decir, para terminar esta porción de la escritura y pasar a otra, que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo murió para regalarnos la oportunidad a toda la humanidad de ser justificados ante Dios. Pero que esa justificación, ser declarados justos ante Dios, aunque somos pecadores delante de Él, se recibe única y exclusivamente, o la reciben única y exclusivamente los que tienen fe en Jesús. Yo no puedo llegar delante de Dios con la ecuación incompleta y decirle: Señor, vengo a que me justifiques, porque lo primero que el Señor me va a decir: te falta en esa operación incorporar al Señor Jesús para que obtengas el resultado. Pero cuando yo incorporo por la fe el sacrificio de Jesús, Él conoce mi corazón. Por eso, al mirarme con los lentes, con las gafas que tienen los lentes de la sangre de Jesús, el Señor no me ve culpable, sino que me ve y te ve inocente, porque pusimos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es justo y que justifica a la vez a los que tienen fe en Jesús. El regalo de la justificación significa esto: que todo lo bueno que es Jesús, al morir en la cruz del Calvario, es cargado a nuestra cuenta. Que todo lo bueno que es Jesús, es el único hombre perfecto, el único que pudo vivir en esta humanidad sin pecar. Que todo lo bueno que tiene el Señor Jesucristo es cargado a nuestra cuenta al morir en la cruz.
y que todo lo malo que nosotros somos fue cargado sobre Jesús en esa cuenta. Fue cargado en la cuenta del Señor, añadido a la cuenta del Señor. El regalo de la justificación es una cosa maravillosa. Iba a decir, es un negocio, ¿no? A los paisanos nos encantan los buenos negocios. Y este sí que es uno bueno. Perdóname, Señor, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y yo pongo mi esperanza en Él, todo lo bueno que Jesús es cargado a mi cuenta. Y todos mis pecados son cargados a la suya. De tal manera que cuando el Señor coge el libro y busca allá, muestre a ver cómo está Hernán en la cuenta. Ese siempre mantuvo esto lleno aquí. Y va y mira la hoja y dice, uy, no me debe nada. Ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Ese es el regalo de la justificación por la fe. Bueno, miramos Romanos 5, 9, 11, por favor, solamente para añadir algunas cosas puntuales. Creo que todo está dicho. Dice Romanos 5, versículo 9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, y ahora que hemos sido justificados por su sacrificio, por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Esto es esencial. Si ya Dios nos ve como justos, ¿por qué habría de castigarnos? Está diciendo Pablo. Si hemos sido justificados en la cruz del Calvario, si en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados y nos entregó a nosotros todas sus bondades, ¿por qué habríamos de ser castigados? Así son las cosas de simples. Si ya hemos sido declarados justos sin serlo, ¿por qué razón Dios había de castigarnos? Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, este es el regalo de la cruz, nunca lo olvides. Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. No hay condenación para los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. No significa que seamos perfectos, no. El Señor nos hace justos sin serlo, nunca lo olvides. Pero como Él nos ve con esa justicia, nos ve con esa justificación, pues no hay condenación para nosotros, no hay castigo. Ahora lo que viene es salvación. Tendremos que hablar de este regalo de la salvación entonces, dentro de los regalos de la cruz. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ya vimos este regalo, la reconciliación, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Todo este asunto de la justificación, de la salvación, de la redención, están englobados dentro de la reconciliación. El sacrificio del Señor que nos reconcilió es el que nos da a nosotros la oportunidad de poder mirar a Dios a la cara. No miramos a Dios a la cara por nuestros propios méritos. De hecho, ¿te has dado cuenta que a veces nos cuesta hacerlo? Y muchos todavía que no comprenden estas doctrinas esenciales del cristianismo son engañados por el enemigo. Muchos que poniendo su fe y su esperanza en el Señor Jesucristo aún no se atreven a mirar a la cara a Dios. Ahora lo podemos ver a la cara no por nosotros, por la obra del Señor Jesucristo. Gracias a ese sacrificio tenemos acceso, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia. Gracias a esa reconciliación. Bueno, terminemos en Romanos 5, por favor, versículo 18. Romanos 5, 18. Dice la Biblia aquí: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Este es un versículo muy importante que tenemos que analizar. Dice aquí el apóstol Pablo en esta disertación a los romanos:
Por tanto, así como una sola transgresión causó ¿qué? La condenación de todos, la muerte de todos, la separación de Dios de todos. ¿A qué solo acto de transgresión se refiere la palabra de Dios? Al pecado que cometieron Adán y Eva. Esas son las palabras que está recogiendo aquí el apóstol. Ese solo acto, esa sola falla, iba a decir, ¿qué falla? Ese solo acto, esa sola transgresión causó que a partir de allí todos los seres humanos fuéramos condenados. Causó la separación. Quiero recordarte que la Biblia nos relata en los primeros capítulos del Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron expulsados del Edén, cayeron de la gracia de Dios, y que no tenían, después de haber cometido esa transgresión, la misma relación que tuvieron con Dios antes de hacerlo. En el jardín del Edén, la relación de Dios con Adán y Eva era una relación personal, era una relación viva, era una relación de amistad, era una relación cercana. Después del pecado se abre una brecha muy grande. Como consecuencia de eso viene todo el asunto del diluvio y un nuevo comienzo a través de Noé y de su familia. Dios siempre dando esas oportunidades. Posteriormente viene el llamado de Dios a Abraham. Y como consecuencia que ninguna de estas, de las dádivas de Dios, de las motivaciones de Dios para resolver las cosas, iban arreglando el problema, viene la ley de Moisés. Y para resolver de fondo, porque el corazón de Dios se entristece al ver que además de una u otra oportunidad nosotros le seguimos fallando, Él entrega, dice la palabra del Señor. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. A mí me impresiona algo. A mí me impresiona que el sacrificio de Jesús sea tomado como un acto de justicia. ¿Cómo puede ser el sacrificio de un inocente un acto de justicia? Esto es un misterio, esto proviene de Dios. Esto a veces lo supera uno, supera la comprensión, la capacidad de entendimiento. ¿El sacrificio de Jesús fue un acto de justicia? Sí, sí lo fue. Y lo fue en el sentido de que era lo único que podía mediar para resolver el problema que teníamos con el Señor como consecuencia de nuestros pecados. Por eso se llama bíblicamente o en la teología un acto de justicia. También un solo acto de justicia, el regalo de la cruz, morir en la cruz del Calvario, dice la Biblia, produjo la justificación, el hecho de que tú y yo seamos tomados como justos sin serlo ante Dios, que nos da vida a todos, vida espiritual y vida eterna. Ahora somos amigos de Dios. Ahora somos cercanos al corazón de Dios porque hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Porque el acceso que tenemos ante Dios no es por nosotros mismos. No te imagines que ninguno de nosotros o cualquier persona del mundo puede llegar delante del Señor a decirle: bueno, Señor, aquí estoy, ábreme las puertas porque tú conoces mi vida, sabes cómo he sido y yo sé que tengo un lugar en tu corazón. No nos engañemos de esa manera, porque aún el pensamiento más simple de pecado no nos autoriza a llegar delante de Dios de esa manera. ¿Sabes qué es lo que nos autoriza? Que nosotros le digamos: Señor, tú conoces mi condición, tú sabes que yo soy un pecador, pero yo pongo mi esperanza en el sacrificio del Señor Jesucristo para ser hallado justo y ser tratado como justo. Gracias, Señor, por la vida que me das ahora en esta nueva oportunidad por el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz es un acto de justicia. Es el único acto de justicia que nos permite ser justificados ante Dios. Espero que cada uno abra ese regalo,
Que cada uno de nosotros destape ese regalo y disfrute de ese regalo. Hagamos una oración para darle gracias a Dios infinitas por estos regalos tan maravillosos. Y en esta noche, Señor, queremos darte gracias por este regalo en especial o en específico. Gracias, Señor, porque tú dices a través de este regalo que nosotros tenemos, Señor mío, la condición de justos sin serlo. Gracias, Señor, porque este regalo nos habilita para tener acceso a tu trono, a tu gracia, a tu corazón, por la obra del Señor Jesucristo, porque tú estimaste que eso era lo que había que hacer, porque tú manifestaste tu justicia, entregando al Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos declarados justos. Y todo lo malo que yo era, Señor, fue cargado a la cuenta de Jesús. Y todo lo bueno que Jesús es cargado a mi cuenta. Gracias por esa justificación. No tengo cómo pagarte. No tengo la manera, Señor, de pagarte el precio que puede costar ser justificado. Aquí está mi corazón. Yo acepto por la fe el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo destapo ese regalo por la fe para hacerme acreedor de esa justicia, de esa justificación en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo y yo te pido que cada una de las personas que se conecten a esta enseñanza, que reciban esta enseñanza, a las que tú le estás abriendo los ojos, puedan disfrutar, Señor, junto conmigo de este regalo de ser justificados sin ser merecedores de esa justificación, que podamos comprender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Hoy te alabamos juntos y te bendecimos por tus misericordias, por tus gracias, por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría terminar este segmento invitándolos a hacer una oración. La oración de fe. Si alguien quiere preguntar o alguien se pregunta, ¿para qué hacemos una oración de fe? ¿Por qué siempre que terminan los servicios hacemos una oración que el pastor dice que se llama la oración de fe o la oración de arrepentimiento? Pues muy sencillo, para recibir todos los regalos que el Señor Jesucristo nos ha dado en la cruz. Quiero animarte a que hagas esta oración conmigo. Todos vamos a hacerla. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a perdonar mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración hoy por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón. Que Dios te bendiga. En este momento está saliendo en pantallas un código QR para que descargues un formulario y nos cuentes que hiciste esta oración por primera vez, o el número de WhatsApp institucional para que nos digas: yo hice esta oración. Queremos saber en qué podemos ayudarte. La iglesia está para servirte como un vehículo utilizado por Dios para tu crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de tu vida interior. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por los que han mantenido esa fidelidad en diezmos y ofrendas. Y quiero animarlos, iglesia, a que no decaigamos en esto. Quiero animarlos a que, echando mano de la palabra de Dios,
incorporándola en nuestro corazón, estos principios poderosos de diezmo y la ofrenda, sigamos haciéndolo para que sigamos adelante con la obra que Dios nos ha encomendado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hagamos una oración porque hay personas que han tenido dificultades económicas en este tiempo. Que Dios tenga misericordia y que se manifieste con su poder trayendo solución a aquellas personas, familias, en aquellas circunstancias. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesús yo quiero alabarte y yo quiero bendecirte, Señor, por los diezmos y las ofrendas, por el corazón fiel de mis hermanos, porque sigamos manteniendo esa fidelidad, porque el diezmo y la ofrenda es un principio poderoso de tu palabra y porque nosotros lo practicamos de manera voluntaria, pero con todo el corazón y con toda la fe. Gracias, Señor. Bendice grandemente, Señor, a todas las familias que están diezmando y ofrendando, pero bendice también, Señor, a las personas que tienen dificultades económicas, personas que han pasado por situaciones difíciles. Padre, gracias. Tu misericordia y tu mano de amor, Señor, está sobre nosotros y tú nos ayudarás a salir adelante. Yo te alabo, yo te bendigo en unidad con mis preciosos hermanos por esto, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por la fidelidad en diezmos y ofrendas. Bueno, recordarles que el viernes tenemos una reunión, una cita a las 6 de la mañana por Google Meet para nuestra reunión de oración. Y que los jóvenes tienen un fin de semana inolvidable en la presencia del Señor, con los jóvenes de Casa Roca Global en todo el mundo. Que Dios los bendiga. Y que el domingo tenemos una cita para vernos a las 10:30 de la mañana. No sin antes dar gracias a los papitos que conectaron a sus hijos a la actividad. Estamos haciendo una actividad, recuerde que ellos están haciendo una actividad muy hermosa, sus gafas 2020, visión integral para nuestros niños. Este domingo después del servicio seguimos porque se sigue alimentando toda esta enseñanza. Y no olvidemos que estamos con nuestra campaña de estrellitas. Estrellitas ha sido, es y seguirá siendo una bendición de la iglesia para los regalos de las niñas del hogar y para otros niños. Que Dios los bendiga. Hagamos una oración. Padre bendito, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo por la vida de cada una de las preciosas personas que se han conectado a este servicio, a esta enseñanza, a este discipulado de tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que esto está trayendo un despertar de nuestra fe. Y porque tú estás poniendo en el corazón de nosotros, ¿quién necesita conocer esta verdad para salir del engaño, de las mentiras y recibir, Señor, estos regalos? Gracias por tu fidelidad. Yo te pido que nos regales, Señor, un resto de noche maravillosa y un término de semana increíble. Que bendiga las actividades, Señor, la oración, la actividad de los jóvenes, Señor, nuestros servicios. Gracias por Roca Kids, gracias por la campaña de estrellitas. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos juntos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.